Es por eso que el presidente propuso una nueva consulta popular, todo con... En el argumento de los chillones de Morena cuando decían es que la Suprema Corte se está brincando al legislativo a pesar... Bienvenidas, fueras, a este es un noticiero de confianza, Fuga de Opinión, la opinión que nadie solicitó porque no sabían que la necesitaban. Fueros y fueros, quedar todo ardilla, como cuando tu mejor amigo te pide que lo acompañes a una cita doble y a ciegas y ves que a él le toca una morra toda guapa, toda preciosa y a ti te tocó la loca de los cuarzos que ya no quiere hablarte porque dice que los sagitarios son malas personas. Ante esto, alguien que sigue igual de ardilla es el presidente López Obrador, pero con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que le batearan su plan B electoral que ponía en riesgo al INE y nuestra democracia de cara a las elecciones de 2024. Sin embargo, el presidente López Obrador ya llamó a sus filas a convocar el plan C, el cual consiste en 3 pasos fáciles. El primero, de aquí al momento de las elecciones el año que viene, estar difamando y calumniando a la Suprema Corte. El segundo es obtener toda la mayoría posible dentro de nuestro Congreso a favor de Morena, para que así tengan una mayoría calificada y esto les permita de igual manera modificar la Constitución, hacer reformas constitucionales, para lo que necesitan esta mayoría. Y el paso 3 es tomar el único contrapeso que actualmente nos queda, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para así, ¿cuál es la finalidad de esto? Perpetuarse en el poder, a la Plutarco Elías Calles, seguir gobernando desde su rancho en Palenque a través de una candidata o una presidenta a modo, que sería Claudia Sheinbaum. Es por eso que el presidente propuso una nueva consulta popular, todo con la finalidad de darle un nuevo golpe a la Suprema Corte de Justicia. Y es que el fin es que se elijan a los jueces por vía popular, vía democrática. Esto quiere decir con el voto ciudadano, lo cual se nos hace una reverenda tontería. Y bueno, a esto hay que unirle el costo de las consultas que ya se han realizado. Recordemos que la primera para enjuiciar a los presidentes no salió nada más y nada menos que 528 millones de pesos. Y la consulta para la revocación de mandato nada más se ve chistecito en 1,275 millones. Y ninguna de estas sirvió para nada, porque pues ya lo sabemos, junta más un atropellado en la calle que las consultas del presidente. Y ahora sabemos que pues de estos caprichos del presidente se va a cumplir seguramente el armado de la nueva consulta popular. ¿Con qué? Con nuestros impuestos. Pero todo esto, ¿qué dice la ley sobre las consultas? Las consultas deben de ser aprobadas primero que nada por el Congreso de la Unión y deben también tener un voto mínimo de 42 millones de electores, de votos de electores, para que así esta pueda ser vinculante. Esto además de que es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tiene que aprobar la constitucionalidad de esta medida. Ahora, aquí el madruguete es que esto también lo aprueban los legisladores, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fondo de esta consulta? Precisamente la de extinguir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de atarla de manos, igual que lo querían hacer con el INE, igual que lo querían hacer con el tribunal, igual que lo empiezan a hacer ya con el INAI. Ahora, recuerden el argumento de los chillones de Morena cuando decían es que la Suprema Corte se está brincando al legislativo, a pesar de que no es cierto, que simplemente es una extensión que le puede revirar una decisión o no. Cuando le batearon el plan B a AMLO, pues aquí es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque al ser una reforma constitucional en contra de la Suprema Corte, la aprobaría el propio legislativo en contra del otro poder, el poder judicial. Pero a todo esto vamos a pensar analíticamente. ¿En qué otro país es viable o pasa ya que los ministros, los jueces sean electos por voto popular? En ninguno. Solamente hay uno, en Bolivia, mamón. Ni siquiera en las dictaduras de los amigos del presidente, como Cuba, como Nicaragua o como también Venezuela, ni siquiera ahí se escoge por voto popular a los ministros o a los jueces, solamente en Bolivia. Yo les preguntaré con todo respeto para nuestros hermanos de Bolivia, ¿queremos ser como Bolivia? El principal argumento es que de los 3 poderes, el legislativo y el ejecutivo son electos por la vía popular, mientras que el judicial no. Bueno, vamos a ver qué implicaciones tendría. En primera sería un mayor desembolso por parte del erario público para convocar estas elecciones. En segunda también interferirían los intereses de actores o empresarios en el tema de patrocinios hacia las elecciones de los ministros. Y por qué no, también el del narco, si bien sabemos que hay campañas electorales que son financiadas por esto. Algo que también hay que anunciar que Andrés Manuel dijo que los ministros no son una extensión del pueblo, pero se le olvida que a los ministros los escoge tanto el poder legislativo como
como el Poder Judicial, quienes son electos a través de nuestro voto democrático. Entonces, sí, señor presidente, son una extensión del pueblo. Ahora, seamos honestos, en la democracia mexicana no siempre gana quien está más preparado, sino el más popular. La prueba más clara es este sexenio. Ahora, vamos a suponer que esta barbaridad se hace realidad y este nuevo sistema de elección de jueces o ministros llega a nuestro país de cara al 2024. En este caso vamos a escoger un ministro al azar. ¿Qué les parece Javier Lainez como un posible candidato para ser ministro o seguir como ministro en contra de otra figura popular? Vamos a poner a Cuauhtémoc Blanco. En este caso, Javier Lainez es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana. Es maestro en Administración Fiscal, maestro en Derecho Público y doctor en Derecho Público por la Universidad de París. Mientras que Cuauhtémoc Blanco, él festejaba como un perrito que se orinaba en el banderín de las canchas de fútbol. Yo les pregunto a ustedes, por madre de Dios, ¿quién está más preparado? Así es, Lainez, pero les aseguro y les garantizo que quien ganaría sería el propio Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? Porque es el más popular, o por lo menos habría ese gran riesgo. Y Dios salve a nuestro país el día en que las leyes y la Constitución caigan en manos de alguien que tenga la preparación de Cuauhtémoc Blanco. Regresamos. Comunidad fuera, las elecciones en nuestro país. Esa etapa donde todo el país se llena de tranzas, mentira y porquería electoral, que al igual que al hacer pipí en medio de una elección va salpicando todo a su paso. Y es que actualmente la mirada está puesta en las elecciones de 2024, pero ojo, a algunos se les olvida que también van a haber elecciones estatales en Coahuila y en el equivalente a la estrella de la muerte de los estados mexicanos, el Edomex. Y hablando de las elecciones, el día de hoy, casi a la misma hora que este programa, se estará llevando a cabo el debate entre las candidatas del Edomex, Alejandra del Moral y también Delfina Gómez. Un debate que se vio marcado principalmente por ser condicionada la participación de la candidata de Morena, Delfina Gómez, quien puso como condición para asistir a este mismo debate con Alejandra del Moral el que se retirara a la moderadora anterior, a Pamela Cerdeira, una periodista imparcial, sin escándalos, pero incómoda por alguna u otra razón, tanto para Mario Delgado como para Delfina Gómez, ya que Mario Delgado se había entrometido en esta elección a decir que Pamela Cerdeira no representaba al pueblo como moderadora. A lo que yo pregunto, ¿cuándo una moderadora tiene que representar al pueblo? Es una periodista limpia, de renombre y con buena trayectoria, y con eso bastaba. Sin embargo, Alejandra del Moral tuvo que ceder ante esta presión y finalmente Ginarelli Valencia, directora general de comunicación universitaria de la UAM, es quien va a ser la que sea la moderadora en este debate. Ahora, mucho se le criticó a Del Moral en por qué había cedido, por qué había doblado el brazo en contra de las exigencias de Delfina Gómez. Salud. A lo que ella contestó, bueno, es que si no doblábamos el brazo íbamos a tener la excusa perfecta de Delfina para que ésta simple y sencillamente no asistiera al debate. Y ahí tienen un punto, pero ¿por qué tendría tanto miedo la candidata de Morena? Pues diversas encuestas afirman que la candidata del PRI ya empató a Delfina Gómez y que estaría muy cerca de rebasarla en las próximas semanas de cara al día de la elección. Un escenario muy similar al del 2018, cuando en las primeras encuestas se veía a Delfina Gómez con una clara ventaja sobre Del Mazo, pero que en las últimas 3 semanas esta se desplomó más rápido que el helicóptero de Jenny Rivera y terminó perdiendo. Ante esto, no sabemos si confiar en las encuestas o no, porque seamos honestos, Delfina llevaba a día de hoy Delfina lleva una gran ventaja importante, y cómo no, si empezó haciendo campaña desde 2017. Por otro lado, en el súper interesante y nada aburrido, nótense el sarcasmo, estado de Coahuila, los coahuilocos parecen tenerlo claro. El favorito es el priista de origen Manolo Jiménez, quien encabeza la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD. Ante esto, mucho daño parece ser que le hizo a Morena y principalmente a Ricardo Mejía, quien era una persona que al parecer tiene una buena aprobación en el estado, pero tiene un mal partido. En este caso, hay que recordar que él está postulado por el PT. Y ¿esto por qué fue? ¿Por qué fue la salida de Mejía? Ya lo hemos contado. Pues porque, de acuerdo a diversas fuentes, los caprichos de Delgado y de AMLO de poner a una persona intrascendente como Armando Guadiana como candidato de Morena. Una persona que lamentablemente basó todas sus promesas de campaña en rifar su sombrero que le había firmado un boxeador mexicano. Esto es triste, pero también es cierto. Ante esto, hay que recordarles a todos que las elecciones son el próximo 4 de junio y nos servirán como un termómetro para saber cómo llegamos de cara al 2024. Gente de Coahuila, gente de Edomex, aquí les vamos a estar informando. Sin embargo, les queremos recordar, vayan a votar. Es importantísimo. Nos vemos el 4 de junio.
Mujeres, el conflicto de interés, una de las muchas marcas del estilo de gobernar de la 4T. A lo largo de este sexenio hemos visto familiares con contratos millonarios, haciendo tráfico de influencias en puestos bastante relevantes a pesar de tener nula capacidad. Sin embargo, lo que se vivió esta semana desata y destapa todas las alertas que ya teníamos. Lo anterior debido a que la madre santa de la jefa de gobierno y corcholata favorita de Andrés Manuel López Obrador fuera condecorada esta semana con el Premio Nacional de Ciencias 2022, que es otorgado por la SEP. Ahora, la científica y persona que no necesita una prueba de ADN para demostrarnos que es mamá de Claudia Sheinbaum, Ani Pardo Sesmo, tiene una carrera de larga data por el medio, razón por la cual no dudamos de sus capacidades ni un poco, pero no podemos dejar pasar cositas raras como las siguientes. Lo que llama la atención en este caso es la cantidad, primero que nada, recibida por este premio. Siempre ha habido una retribución a quienes ganan este premio. Sin embargo, en entregas pasadas siempre había sido inferior a los 800,000 pesos. Y en esta ocasión le pega casi al millón de pesos. Además de que es la primera ocasión de en la 4T, en todo lo que llevamos de gobierno de la 4T, en que el gobierno entrega este premio. Y en su primera edición se lo dan a la mamá de la jefa de gobierno y corcholata favorita de Andrés Manuel López Obrador, en lo que, díganos tontos, es un claro conflicto de interés. Y no lo decimos solamente nosotros, sino también otros miembros de la comunidad científica, incluso compañeros de la mamá de la jefa de gobierno, acusan un claro conflicto de interés. No nos vamos a meter más. Repetimos que la mamá de la jefa de gobierno es totalmente capaz de ganar este y otros premios. ¿Hay aquí un conflicto de interés o no? Comenten. Obviamente se pueden imaginar que saltó toda la chairiza en defensa de Sheinbaum y de su familia, pero seamos honestos, ¿qué mamada da esos consejos? Repito, la mamá de Claudia tiene la trayectoria y los números y méritos para ser condecorada y galardonada como científica, pero es todo lo anterior lo que nos huele un poquito raro y ya nos la sabemos. Si camina como ganso, huele como ganso y hace como ganso, es un conflicto más en el sexenio de López Obrador. Y con esto terminamos, damas y caballeros. Les pedimos que denle like, compartan y suscríbanse para llegar a más personas que, como ustedes, no piden nuestra opinión porque no sabían que la necesitaban. Sintonícenos en el radio, la otra radio.com, todos los jueves de 8 a 9, así como Fuga de Opinión en TikTok y Music Taste en Instagram. Les agradecemos. Bye.